Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios, iglesia más que vencedora. El tema de esta noche es guiados por el Espíritu o por tus emociones. Unos fariseos vinieron ante Juan el Bautista y le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? Y Juan el Bautista respondió: no, yo no soy el Cristo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad las veredas del Señor. Estas palabras que Juan el Bautista declaró se encontraban en las Escrituras, en el libro de Isaías. Esto nos hace conocer que Juan el Bautista tenía un claro conocimiento de las Escrituras. Las Escrituras que hoy nosotros conocemos están separados por capítulos y versículos. En esos tiempos eran un rollo de papel, ¿no? Era difícil ubicar estas palabras, pero Juan el Bautista los conocía. Una vez que Juan el Bautista fue tomado prisionero por el rey Herodes, él estando en la cárcel, se enteró de los hechos de Jesús y mandó a los dos discípulos a preguntarle si él era el que había de venir. Y cuando llegaron estos discípulos a Jesús y le declararon estas palabras de Juan, Jesús les respondió y les dijo: hagan conocer a Juan lo que ustedes ven y oyen. Y en ese tiempo, que fue breve, Jesús empezó a dar vista a los ciegos, a hacer andar al cojo. Los leprosos fueron limpiados, los muertos resucitados, los sordos le fueron abiertos los oídos. Entonces, los discípulos de Jesús fueron e informaron lo que les había dado a conocer. Jesús no les dio una respuesta emocional. Jesús, como conocía que Juan sabía de las Escrituras, él apeló al conocimiento que tenía Juan respecto a las Escrituras. Por eso es que no les respondió el Señor Jesús a estos dos discípulos, no les dio una respuesta o un elogio sentimental para Juan, que en ese momento se hallaba detenido en la cárcel. No le dijo: miren, yo sé que Juan está detenido estos momentos en la cárcel. Yo estoy también afligido juntamente con él. Me duele de que Juan esté en la cárcel. Díganle que yo lo quiero, yo lo amo a Juan, que estoy con él en sus sufrimientos. Esas palabras no las declaró Jesús ante estos dos discípulos. No les envió ese mensaje. Lo que Jesús, que apeló al conocimiento que tenía Juan respecto al libro de Isaías, y lo que hizo Jesús es remitirlo, enviarlo a la palabra a Juan, porque Juan hasta ese momento había perdido su confianza en el Señor Jesús. Por eso es que le dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. En otra versión dice: bienaventurado el hombre que no dude de mí. Bienaventurado el hombre que no haya perdido su confianza en mí. Eso fue el mensaje que Jesús le mandó a Juan. Jesús, hemos dicho que no
no dio una respuesta emocional para Juan, sino que lo envió a la palabra, lo remitió a la palabra. La palabra de Dios es muy importante. Nosotros tenemos que asirnos de la palabra, tomar la palabra de Dios. Por eso es que en la misma escritura dice que la palabra es la espada del Espíritu. El Espíritu está conectado ¿con quién? Con la palabra. Eso está diciendo el texto, que el Espíritu está conectado ¿con qué? Con la palabra. Si tú tienes la palabra, tú vas a poder combatir ¿qué cosa? La depresión, la ansiedad, la tristeza, el miedo, la desesperación, solamente teniendo la palabra de Dios. Es la palabra que tú tienes que asirte, tomar esa palabra. Juan había dictado su enfoque en la palabra. Él conocía, tenía conocimiento de la palabra, de lo que decía el libro de Isaías, pero había quitado su enfoque en esa palabra. Por eso es que él, estando en la cárcel, mandó a dos de sus discípulos a preguntar si él era el que había de venir. Y Jesús le contesta, pero le da una respuesta a Juan con la palabra, lo envía a Juan a que él pueda ver a través de la palabra quién era él. Y como Juan el Bautista tenía conocimiento de la palabra, tenía conocimiento de la profecía mesiánica de que iba a venir el Mesías y iba a mostrar señales, iba a dar vista a los ciegos, los cojos iban a andar y los sordos iban a oír y los muertos resucitados. Como él tenía ese conocimiento, Juan reacciona, recién ahí se da cuenta de que él había quitado su mirada, su enfoque en la palabra. Él dice, si Jesús le está diciendo, bienaventurado aquel que no dude de mí. Eso le dice en Mateo capítulo 11, versículo 6, ¿no? Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. En otra versión dice, bienaventurado aquel que no dude de mí, que no haya perdido su confianza en mí. Y esto es lo que estaba pasando con Juan el Bautista. Él había dudado, él por la misma situación de la crisis que le tocó vivir, él había puesto más, empezó a poner más sus ojos en la situación en la que se hallaba, en el peligro que él se hallaba, esa situación adversa para él. Al mirar más su situación, él quitó su enfoque en la palabra. Y lo que hace Jesús es nuevamente remitirlo a la palabra, para que Juan vuelva a la palabra. Y claro que al final vemos que Juan fue decapitado, pero vemos que se mantuvo fiel hasta la muerte, ¿no? Hermano, el deseo de Dios es que podamos siempre ser nuevamente llevados a la palabra. A muchos nos gusta movernos por nuestras emociones. Y claro, que cuando estemos pasando un momento de crisis, que alguien nos abrace, que alguien llore con nosotros, que nos diga, yo estoy contigo. Creo que a todos nos gustaría, pero eso sería una respuesta temporal, una respuesta que no trascienda, porque a largo plazo esa respuesta o ese elogio emocional no va a durar. Pero lo que sí va a durar es la palabra de Dios. La palabra de Dios sí va a trascender. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios te da esperanza, fuerza, te establece, te afirma la palabra de Dios. Esto, como Juan quitó la mirada de la palabra, entonces él se mostró como un hombre vulnerable, débil,
empezó a dudar, así como Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas, él empezó a caminar bien mientras mantenía su mirada en Jesús, pero en el momento que Pedro quita la mirada de Jesús, él se hundió. Esto es lo que había ocurrido con Juan en este momento de crisis. Juan había quitado su mirada y empezó a dudar. Por eso es que él manda a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús si él era el que había de venir. Y Jesús le da como respuesta, le dice, lo envía, lo remite nuevamente a la palabra. Pongamos siempre nuestra mirada en la palabra. Hay muchos que queremos realmente una respuesta sentimental, que Dios nos hable, que directamente nos diga algo o nos muestre una señal. Sí, pero ten presente que Dios siempre te va a llevar a la palabra. Nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios y no por nuestras emociones. En nuestra alma se halla nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Y a veces nuestra alma nos dice lo que tenemos que pensar. Nuestra alma nos habla a través de nuestros sentimientos, a través de lo que queremos, a través de lo que pensamos. Esa es nuestra alma. Pero Dios no desea que nosotros seamos gobernados por nuestras emociones. Por eso es que la Escritura dice, pues si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No dice andemos por nuestras emociones. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Gálatas 5:21. El deseo de Dios ¿qué cosa es? Que andemos por el Espíritu. Nosotros andamos por el Espíritu. Ahora, el Espíritu está unido a la palabra, porque dice la espada del Espíritu, dice, la espada del Espíritu, dice Pablo. Siempre el Espíritu está unido a la palabra de Dios. Cuando tú tienes la palabra de Dios, vas a permitir la acción del Espíritu de Dios moviéndose en tu vida, dándote dirección, dándote la guía, dándote el conocimiento, la revelación. Es por la acción del Espíritu de Dios, no es por tus emociones. Eso tenemos que entender, hermano. Cuando tú entras realmente a la palabra de Dios, cuando entramos a esta palabra, tú le vas a dar a tu espíritu el poder para gobernar sobre tus emociones. Cuando tú entras realmente a la palabra, vas a permitir que el Espíritu de Dios empiece a gobernar sobre tus emociones. Pero necesitamos entrar a la palabra de Dios día a día. Si queremos vivir como Dios quiere que vivamos, solamente esto es posible mediante la acción del Espíritu, trabajando sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, ¿no? Ahora, esto es posible cuando tú tienes la palabra de Dios. Mire que Juan el Bautista, él tenía la palabra de Dios en su vida. Él conocía respecto a estas profecías mesiánicas, pero él quita su mirada de esa palabra y empezó a tener problemas. Ahora, cuando Jesús lo vuelve a la palabra, lo remite a la palabra, él recién empieza nuevamente a ser guiado por la palabra. Como Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo he dicho. Entonces el Espíritu Santo siempre nos va a hacer que recordar todo lo que Jesús ha dicho. Él nos va a guiar a la palabra de Cristo. Siempre nos va a guiar a la palabra de Cristo. Pero es importante que tú tengas la palabra, para que permitas que la acción del Espíritu de Dios empiece a moverse, empiece a guiar tu vida.
Ese es el deseo de Dios, hermano, que tú seas guiado por la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios de tu vida, si la palabra de Dios no está en tu vida, tu mente siempre va a ser un estorbo a la acción del Espíritu de Dios, a la guía del Espíritu de Dios. Por eso es que necesitamos tener la palabra de Dios morando en nuestra vida, en nuestros corazones. Pues Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Necesitamos esa palabra de Dios, que tú puedas conocer esa palabra de Dios. Él te enseñará todas las cosas y te hará recordar todo lo que Jesús ha dicho. El Evangelio de Juan 14:26. Hermanos, siempre el Espíritu de Dios va a guiar, va a guiarte en razón de la palabra. Si muchas veces no ha habido esa guía, es porque tú no has estado o has quitado tu enfoque de la palabra de Dios o no tienes la palabra. Pero si eres realmente hijos de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La carta de Romanos 8:14. Por todo hijo de Dios tiene la palabra en su corazón. Amén. Juan lo tenía, hermano. Pero él quitó su enfoque, o has quitado tu enfoque de la palabra. Eso a veces impide la acción del Espíritu de Dios en tu vida. Pero tenemos promesas, gracias a Dios, que el Espíritu Santo nos va a hacer siempre recordar todo lo que Jesús ha dicho. Amén. Es importante que volvamos a la palabra de Dios, que tú puedas tomar conocimiento de la palabra de Dios. Esta toma de conocimiento de la palabra de Dios va a empezar, en esa toma vas a permitir la acción del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que empiece a guiar, a dirigir tu vida en conformidad a los propósitos de Dios. Si ha habido esa interrupción, si no has visto tu vida, se ha quedado ahí estática, no has avanzado en la vida del Evangelio, es porque o bien no hay palabra de Dios o has quitado tu enfoque de la palabra. Volvamos a la palabra, porque cuando tú vuelves a la palabra vas a permitir la acción del Espíritu de Dios guiando tu vida. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios. Si por primera vez estás escuchando esta palabra, el deseo de Dios es que tú puedas conocer a su Hijo Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Yo te invito a hacer una oración conmigo para que Jesús sea el Señor de tu vida. Repite conmigo, ahí donde tú estás. Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí a través de tu muerte y resurrección. Gracias por haberme mostrado a través de ese sacrificio el amor tuyo hacia mi vida. Gracias por haber pagado el precio de mis pecados a través de ese sacrificio. Gracias porque a través de ese sacrificio tú me has unido a Dios. Yo te recibo en mi corazón, Señor, reconociéndote como mi único Señor y Salvador de mi vida. Gracias porque ahora soy tu hijo. Gracias porque tengo en mi vida la presencia de tu Santo Espíritu. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Si ahí donde tú estás hay una iglesia cercana, dile al Espíritu Santo que te guíe. ¿Qué iglesia puedes ir? Y el Espíritu Santo te va a guiar, hermano, para que tú puedas aprender la palabra,
para que puedas vivir de la palabra de Dios. Bendiciones. Si hay alguien que tiene alguna dolencia también ahí en su cuerpo, algún malestar, algún síntoma de cualquier enfermedad, los riñones, de los pulmones, ahí tócate. En estos momentos voy a orar por ti. Los pulmones, alergias, problemas de enfermedades de la piel, de audición, de la visión. En el nombre de Jesús declaro sanidad ahora. Recibe esa sanidad ahora en el nombre precioso de Jesús. La sanidad que Jesús lo ha ganado para ti. Ahora recíbela en el nombre precioso de Jesús y declaramos sanidad en estos momentos. Gracias Dios, gracias por darnos estas bendiciones tuyas. Gracias, yo sé que tú estás obrando, Padre, yo sé que tú estás obrando a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la sanidad, la recibimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Bendiciones, iglesia. Nos estamos viendo el próximo domingo. Buenas noches con todos.